El gobierno Lula ha enviado al Parlamento un proyecto de ley en régimen de urgencia, autorizando la privatización de toda la reserva estratégica de petróleo de propiedad de la Unión. Según la exposición de motivos, esta privatización de las reservas estatales de petróleo tiene como objetivo asegurar el equilibrio fiscal. Esta iniciativa es vista con amarga sorpresa por toda la comunidad que siempre ha luchado en la historia y en la victoriosa campaña El petróleo es nuestro, que creó la Petrobras en el gobierno de Getúlio Vargas en 1953. Brasil alcanzó la autosuficiencia de petróleo en 2006, cuando Petrobras, con sus avanzadas tecnologías, descubrió la capa de presal del hidrocarburo. Y ahora, estos sectores nacionalistas están interpretando la decisión del gobierno como una pérdida. Una entrega de aquello que había sido una gran conquista de la Petrobras y de su avanzada tecnología. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una gran satisfacción y una responsabilidad nuestra misión de hacer este trabajo, de cada vez más buscar explicar los desafíos de ese gigante del sur, como es llamado Brasil, para encontrarse en un sistema internacional, inclusive interconectado, integrado a otros países, en la búsqueda de otro mundo multipolar. Hoy vamos a discutir el tema del petróleo. Brasil es un país que ha descubierto una gran cantidad de petróleo presal gracias a los avances tecnológicos de Petrobras, que ha buscado petróleo a 7.000 metros por debajo de la línea del mar. Una tecnología realmente puntera, lo que demuestra el éxito que esta empresa ha logrado a lo largo de su trayectoria, que marca la historia de Brasil. Pero ahora el gobierno de Lula presenta al Parlamento un proyecto de ley que pretende autorizar la venta de yacimientos petrolíferos distintos de los ya contratados con otras empresas. Pero ¿quién nos va a explicar esto? Su significado técnico y también la dimensión política de esta propuesta del gobierno. Es un invitado muy especial que tenemos hoy aquí, el doctor Guilherme Estrella, que fue director de producción de Petrobras. En ese mismo momento estaba en el equipo, a cargo de un equipo que descubrió el petróleo del presal. Muy buenas noches, Guilherme Estrella. Es un gran placer tenerlo aquí en Latitud Brasil. Sea muy bienvenido. Buenas noches, Beto. Buenas noches a todos los que nos oyen y ven. Eu aceito com muita honra esse convite porque a Telesur é um movimento de vanguarda. Acepto con mucho honor esta invitación porque Telesur es un movimiento de vanguardia y de distribución de información para América Latina. Así que es un honor estar aquí con ustedes. Guilherme, ¿cómo ves esta propuesta, el proyecto de ley enviado por el gobierno al Parlamento que aliena, permite la privatización de grandes reservas de petróleo que aún no han sido dimensionadas, probadas o exploradas, con el fin de salir de las dificultades financieras que el gobierno está experimentando actualmente? ¿Cuál es su valoración? Bueno, Beto, aquí está la cosa. Vamos a empezar desde el principio. O Brasil, historicamente, teve a energia. Brasil ha tenido históricamente la energía como una de sus grandes y principales deficiencias. No teníamos carbón. No tenemos carbón. Así que no tuvimos la primera evolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII. No nos golpeó. Todavía somos un país agrícola. A lo largo del siglo XIX, lo mismo, en definitiva. Nuestras grandes energías fueron la rueda hidráulica, la tracción animal, la leña y la energía que realmente construyó los cimientos de este país,
que fue el brazo negro, el brazo esclavo. Así que nos pasamos todo el siglo XIX cultivando completamente. A finales del siglo XIX, Estados Unidos descubrió el petróleo y también desarrolló la electricidad. Dominó y desarrolló la electricidad. Eso es solo históricamente, como todo el mundo sabe. Y nuestros primeros pasos hacia la industrialización fueron precisamente utilizando la electricidad que ya producían empresas extranjeras en Brasil, en Río de Janeiro, Sao Paulo y algunos otros estados. Y así venimos. Getúlio Vargas en 1930 introdujo por primera vez la energía como base de un proyecto de desarrollo nacional, con el agua y luego el petróleo. Nacionalizó el suelo y el subsuelo brasileño en términos de producción de minerales y petróleo. Y así venimos. Pero aún así, en 1941 se descubrió el primer yacimiento de petróleo, el de Candeias, que sigue produciendo hoy en la cuenca del Recóncavo. Y así venimos, siempre con una gigantesca deficiencia de energía. Hubo la creación de Petrobras, todo lo cual tiene un ambiente político absolutamente violento, corrupto y violento, para mantener a Brasil en una condición secundaria. Pero se creó Petrobras, un monopolio estatal del petróleo brasileño. Eso fue en el 53, empezó a funcionar en el 54, y de ahí venimos. Muy bien. Luego vino el ciclo de la electricidad generada por presa, que efectivamente nos dio una base energética para la industrialización, que se hizo, pero que seguía dependiendo totalmente de las empresas extranjeras que venían a Brasil. Incluso trajeron consigo industrias, como la del automóvil, que ya estaba modelada y tecnológicamente superada desde hacía décadas. De hecho, Brasil importó basura, chatarra industrial para fabricar. No fabricar, sino ensamblar. Bueno, pero eso creó empleos. Creó miles de empleos. Todo eso. Y nosotros seguimos. Pero siempre como un gigante con pies de barro. Siempre cojeando en la energía. Petrobras, todavía monopolio estatal, descubrió grandes yacimientos de petróleo en aguas profundas, en la cuenca de Campos, y curiosamente la producción de las cuales, en esta actividad, se descubre y para producirse tardan algunos años en producir realmente, con el potencial de sus descubrimientos. La autosuficiencia petrolera fue alcanzada en 2006, curiosamente, con esos campos que fueron descubiertos en la cuenca de Campos y entraron en producción. Y ahí usted tiene toda la razón, porque no había tecnología en todo el mundo. Y Petrobras desarrolló nuevas tecnologías e ingenierías que fueron necesarias para que pudiéramos producir en aguas profundas y después en aguas muy profundas. Así que tu argumento no es válido, es insostenible desde un punto de vista social. Así es. Así que somos un país extremadamente injusto. De hecho, para alcanzar niveles aceptables de distribución de la riqueza, equilibrio y justicia social, actualmente consumimos 2,5 millones de barriles diarios, pero tendríamos que consumir al menos 5 millones de barriles diarios, manteniendo nuestra matriz energética 50-50, 5 millones de petróleo y 5 millones de equivalentes de petróleo en energías renovables. Entonces, muy bien, es decir, somos un país con una deuda social gigantesca. Tenemos que suministrar energía a nuestra población y a nuestra industria, una industria con empresas brasileñas. ¿Entiendes? Con empresas industriales brasileñas. Así que tenemos que empezar con medidas gubernamentales que aprovechen el hecho, Beto, de que el petróleo del presal se produce a un coste muy bajo, alrededor de $30 el barril. Así que aprovechar esto es una ventaja competitiva gigantesca.
No solo para que reduzcamos la injusticia social en la que vivimos, distribuyendo energía al pueblo brasileño, sino también energía barata para que la industria brasileña sea más competitiva. Por eso la pregunta es casi obligatoria, ¿no? Este proyecto de ley no va contra la corriente. ¿No sería mejor que Petrobras invirtiera este petróleo en lugar de venderlo y lo industrializara, ampliando la industria de refinado aquí en lugar de simplemente venderlo al extranjero? Claro que sí, pero aquí está la cosa. Hay un ingrediente fundamental en este contexto que usted ha mencionado. Brasil es el quinto país del mundo, uno de los países más ricos del mundo. Un país con 200 millones de consumidores. Y como dije, consumidores de quinta categoría, porque tenemos que duplicar, triplicar el consumo brasileño. Así que el mercado brasileño es enorme para que coloques productos, para que produzcas en Brasil. Así que se trata de un poder enorme. Tenemos los dos mayores acuíferos subterráneos. El agua es un bien estratégico en el planeta que es cada vez más escaso. Somos un país riquísimo en minerales. Tenemos la Amazonía Azul, que aumenta mucho nuestro territorio. En resumen, un país absolutamente especial. Y este país especial que tenía, como he dicho, era un gigante de arcilla que no tenía energía. Descubre el petróleo, descubre el presal. Y descubre el presal, como ha dicho usted, habiéndolo descubierto ya en aguas profundas, en la cuenca de Campos, como monopolio estatal. Exactamente. Desarrollamos tecnología. Ganamos el Premio Nobel de la Industria Petrolera como monopolio estatal en 1992. Cuando descubrimos el presal, ya disponíamos de tecnología suficiente para entrar en él y producirlo sin problemas. Yo era director de exploración y producción. Un paréntesis, había sido superintendente. Acompañé el desarrollo inicial de la tecnología de aguas profundas. Y las aguas profundas en la cuenca de Campos eran a partir de 1000 metros. En la cuenca de Santos, en el presal, está a más de 2000 metros del borde del agua. Dios mío. Su narrativa que es la historia de la energía en Brasil, que es muy buena. Pero volvemos enseguida con Latitud Brasil, conversando con Guilherme Estrella, que fue director de exploración de Petrobras. Y producción. Hasta pronto. Estamos conversando aquí hoy en Latitud Brasil con Guilherme Estrella, geólogo, que fue director de exploración y producción de Petrobras. Sigue contándonos esa maravillosa historia para que podamos entender. Usted ha hecho un análisis histórico completo para contextualizar la situación. ¿Por qué se presenta este proyecto de ley ahora, en lugar de que Brasil continúe por esa senda de desarrollo industrial y tecnológico y se apropie del petróleo que posee? Simplemente lo venderá. Se trata solo de una imposición financista. Así es, vamos. Es decir, estuve en el descubrimiento del presal. Descubrimos el presal, perforamos, teníamos capacidad de producción. Pero como dije, basándonos en los proyectos de la cuenca de Campos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la cuenca de Campos, el aceite de la cuenca de Campos, el petróleo de la cuenca de Campos y el petróleo del presal? Es que en la cuenca de Campos, que también es productora de presal, perforamos pozos en la cuenca de Campos y descubrimos petróleo allí. Pero el petróleo de la cuenca de Campos, Beto, es petróleo pesado. En cierto modo, tiene grandes reservas, pero no reservas que nos permitan vislumbrar
y tener la certeza de décadas de grandes producciones de petróleo en el futuro. ¿Lo entienden? Así que la autosuficiencia en la cuenca de Campos, que como dije, es autosuficiencia de un país que consume muy poca energía debido a la injusticia social, este país debía consumir por lo menos el doble. Así que nuestra perspectiva desde el punto de vista del petróleo, que es del 50% de nuestra matriz energética, que ya es la matriz energética mejor equilibrada del planeta en las principales economías, nuestra perspectiva con la cuenca de Campos era una perspectiva a corto plazo, porque los yacimientos son más pequeños y se agotan mucho más rápido, al tratarse de yacimientos de petróleo pesado. ¿Lo entienden? Se están agotando, pero se puede seguir produciendo, como seguimos haciendo, pero invirtiendo en un barril de petróleo cada vez más caro. Como es un producto de soberanía nacional, estábamos obligados a invertir, ¿no? Petrobras sabía que el petróleo se generaba muy por debajo de la sal y que era necesario invertir en ingeniería y tecnología de perforación para atravesar la sal. Petrobras dijo que no, que eso también iba a costar mucho dinero, porque ya se había roto el monopolio. Fernando Henrique Cardoso ya había convertido Petrobras en una empresa privada orientada al lucro y no comprometida con Brasil. Esa era la verdad. Entonces Petrobras era solo una empresa estatal brasileña, pero actuaba como Shell. Fernando Henrique sacó a bolsa las acciones en la bolsa de Nueva York, por lo que el compromiso de Petrobras era con sus accionistas. Guilherme, el problema es que nuestro tiempo aquí está llegando a su fin. Hable sobre el tema del proyecto de ley. Entonces descubrimos el presal. El bloque fue devuelto, pertenece al gobierno de Lula, que modifica, transforma, retoma el compromiso de Petrobras con Brasil y descubrimos el presal. Cuando descubrimos el presal, enseguida nos dimos cuenta de que era una gigantesca cuenca petrolífera, mucho mayor que el Poçal de la cuenca de Campos. Así que hicimos aprobar el marco regulador. El nuevo marco regulador para el presal es el siguiente, para el presal y otras áreas estratégicas. Y fui yo quien introdujo esta enmienda. Decía lo siguiente, Petrobras es el único operador. ¿Por qué eso? Porque es en la operación donde se desarrolla la tecnología. Es el operador quien compra los equipos. Es el operador quien compra todos los materiales y equipos para producir. Así que Petrobras, como único operador y con el proyecto del alto contenido nacional, fue una gran palanca a largo plazo, 30 a 40 años por delante para el desarrollo industrial brasileño. ¿No es así? A continuación, pasa de ser un modelo de concesión a un modelo de reparto de la producción. ¿Cómo es el reparto de la producción? Se forman grupos de consorcios con Petrobras como único operador y ofrecen al gobierno una parte del petróleo producido para pagar no solo las inversiones, sino también para remunerar los beneficios de la empresa. Así figura en el contrato de reparto y producción. Pero el excedente de lo que se produce es propiedad del gobierno. Así que esto, en grandes volúmenes de petróleo, de los grandes yacimientos, con perspectivas de 30 a 40 años por delante. Así que era una fuente permanente de recursos y también la seguridad de nuestra soberanía energética. Este proyecto de ley se refiere a este excedente de petróleo para la venta. Al excedente de petróleo, al excedente de petróleo, al excedente de petróleo, propiedad del gobierno, propiedad de la Unión. Se exportará y todo, pero pertenece a la Unión. ¿Comprenden? Podría utilizarse para la industrialización interna, el refinado interno. Claro, así es. Y con la perspectiva de 20 a 30 años por delante. Guilherme Estrella, es con dolor en el corazón que tengo que terminar, porque el tiempo es el tiempo. Solo para concluir. Y esta ventaja competitiva de la soberanía nacional queda neutralizada por este proyecto de ley. Entendí. Y en el fondo está el pago de nuestra deuda. Así es.
Este año vamos a superar el billón de reales $1 billón de reales. en el pago de intereses de la deuda interna. O sea, de hecho, estamos dependientes del gran capital financiero transnacional. Hemos perdido nuestra soberanía para el capital financiero transnacional. Hemos cedido nuestra soberanía. Guilherme Estrella, gran patriota, gran brasileño, geólogo, exdirector de Petrobras. Muchas gracias por su presencia aquí en Latitud Brasil. Vamos a invitarlo una vez más para que usted explique otras cuestiones, porque es un tema candente. Pero muchas gracias por su presencia. Yo le agradezco mucho porque estamos tratando de la soberanía nacional, lo que es fundamental para nosotros. A todos ustedes que nos acompañaron aquí en Latitud Brasil, muchas gracias. Hasta la próxima semana. Chao.